En la noche más fría de mi vida, mi propia madre me empujó al garaje helado, cerrando la puerta con un clic que sonó como el veredicto de un juez implacable. Fuera de mi vista. Elena, eres una carga que no necesitamos en esta Navidad, espetó, su voz filtrándose a través de la madera astillada como un veneno dulce. Y yo, de rodillas en el cemento helado, rodeada de cajas mohosas y el hedor a gasolina rancia. Juré en silencio que esa sería la última vez que me humillarían, al amanecer. Ellos pagarían con todo lo que tenían. Madrid, esa bestia de hormigón y luces parpadeantes, siempre había sido mi cárcel y mi salvación. Nací en un barrio obrero de Lavapiés, donde el olor a paella quemada y el eco de las castañuelas se mezclaban con los gritos de los vecinos en sus balcones abarrotados. Mi familia, o lo que yo llamaba familia, era un enjambre de ambiciones mal disimuladas. Mi madre, Carmen, una viuda de 58 años con el rostro surcado por arrugas de amargura, que regentaba una pequeña tienda de ultramarinos en el centro. Mi hermano mayor, Javier, un treintañero con traje barato y deudas de juego que lo ahogaban como un río crecido, y yo, Elena, la hija menor, la fracasada que había dejado la universidad para perseguir sueños de empresaria que, según ellos, solo me habían llevado a la ruina. Todo empezó 6 meses atrás, en pleno verano madrileño, cuando el calor asfixiante hacía que el asfalto pareciera derretirse bajo mis pies. Yo había invertido mis ahorros heredados de mi padre, ese fantasma silencioso que murió de un infarto cuando yo tenía 16 en un proyecto inmobiliario discreto. No era nada clamoroso. Compré un edificio decrépito en Malasaña. Uno de esos caserones del siglo XIX con fachadas desconchadas y escaleras que crujían como huesos viejos. Lo reformé en secreto, con la ayuda de un arquitecto amigo que trabajaba a cambio de favores, y lo convertí en apartamentos de lujo para turistas adinerados. El alquiler generaba ingresos que me permitían vivir sin lujos, pero con una red de seguridad que nadie conocía. Ni siquiera mi familia. Especialmente no ellos. ¿Por qué el secreto? Porque Carmen y Javier me veían como la oveja negra. Elena, siempre con tus ideas locas, me decía mi madre mientras me servía un plato de lentejas recalentadas en la cocina estrecha de nuestro piso en Usera. Javier, por su parte, me pedía dinero prestado cada 2 por 3, con promesas vacías de devolución. Es temporal, hermanita. Solo hasta que consiga ese ascenso. Pero yo sabía la verdad, él apostaba en las timbas del barrio. Y ella, mi madre, cerraba los ojos porque necesitaba a alguien a quien culpar de su propia mediocridad. Yo era el chivo expiatorio perfecto. La Nochebuena de ese año, 2024, cayó como una guillotina. Habíamos alquilado un salón en un club social de Chamberí. Un sitio cutre con luces de colores parpadeantes y un Belén inflable en la esquina. Invitados, tíos lejanos, vecinos chismosos y los amigos de Javier. Esa panda de perdedores con corbatas flojas y sonrisas falsas. Yo llegué tarde, con un vestido negro sencillo que contrastaba con los brillos navideños, cargando una botella de vino que había comprado con mis últimos euros visibles. No quería que sospecharan de mi estabilidad financiera. El detonante fue una tontería. O eso creyeron ellos. Javier, ya con 3 copas de más, empezó a fanfarronear sobre su nuevo trabajo en una inmobiliaria. ¿Sabéis? Voy a cerrar un trato gordo. Un edificio en Malasaña, de los que valen oro. Mi corazón se detuvo. Ese era mi edificio. ¿Cómo demonios? Resultó que, en su desesperación por deudas, había falsificado documentos para venderlo a un inversor ruso, usando mi nombre como tapadera porque tú no lo usas para nada. Elena. Mi madre, al enterarse, no me defendió. Al contrario, mira lo que has hecho, por tu culpa. Javier está en problemas con la ley. La discusión estalló como un petardo defectuoso. Gritos,
platos volando, un jamón ibérico que se estrelló contra la pared, salpicando de grasa el suelo. Los invitados murmuraban, fingiendo escándalo. «Eres una egoísta. Siempre has sido una carga», chilló Carmen, su rostro enrojecido por el vino y la rabia. Javier me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi piel como garfios. «Sal de aquí, zorra. No te queremos en esta familia». Y así, me arrastraron al garaje del club, un antro subterráneo con paredes de hormigón húmedo y un frío que calaba hasta los huesos. La puerta se cerró con llave. Afuera, las risas continuaron, el tintineo de copas brindando por la paz en la tierra. Adentro, yo temblaba, no solo de frío, sino de una furia que bullía como lava bajo la superficie. Saqué mi teléfono del único salvavidas y marqué el número de mi abogado, Marcos, un tipo seco y eficiente que había manejado la compra del edificio en silencio. «Marcos, es Elena. Necesito que actúes ahora. Anula cualquier transacción en mi nombre y prepara los desalojos. Mañana, al amanecer». Su voz, calmada como siempre, fue mi ancla. «Hecho». «¿Pero estás segura? Esto va a destrozarlos». Sonreí en la oscuridad, un gesto amargo. «Eso es exactamente lo que quiero». Pasé la noche allí, acurrucada sobre una caja de cartón, contando las horas como un relojero loco. Pensamientos negros me asaltaban, recuerdos de mi padre, que me había susurrado en su lecho de muerte. «Elena, no confíes en ellos. Eres más fuerte de lo que crees». ¿Había sabido él? ¿Por qué nos había dejado a todos en esa pocilga de resentimientos? El odio me mantenía caliente, un fuego interno que lamía mis venas. No era solo venganza, era justicia, cruda y necesaria. Al alba, cuando el sol pálido se filtró por las rendijas, salí de allí como un fantasma resucitado. El club estaba vacío, salvo por los restos de la fiesta, confeti pegajoso y botellas vacías. Mi familia se había ido a casa, creyendo que yo había desaparecido para siempre. Pero yo no había terminado. Ni de cerca. El trayecto en metro de Chamberí a Usera fue un borrón de luces fluorescentes y rostros anónimos, cada estación un recordatorio de lo profundo que había caído mi vida. Me sentía como una de esas ratas que corretean por los túneles, invisible, pero siempre un paso por delante del exterminador. Llegué al piso a las 7 de la mañana, el cielo aún gris como el humo de una chimenea. La puerta estaba entreabierta, un descuido de mi madre que siempre olvidaba echar la llave doble. Entré en silencio, el aroma a turrón rancio y pino artificial impregnando el aire. Carmen dormía en el sofá, con un ronquido irregular que parecía un motor averiado. Javier, en su habitación, roncaba con más fuerza, probablemente soñando con fortunas fáciles. Me detuve en la cocina, preparé un café negro y lo bebí de pie, mirando por la ventana como Madrid despertaba, coches pitando, un vendedor ambulante montando su puesto de churros. Mi teléfono vibró, un mensaje de Marcos. «Documentos enviados. El edificio es tuyo al 100%. He notificado a la policía sobre la falsificación de Javier. Vendrán esta tarde». Una oleada de náuseas me subió por la garganta. ¿Justicia o crueldad? Recordé la última Navidad con mi padre, antes de que el cáncer se lo llevara. Él había colgado las luces solo, mientras Carmen se quejaba del gasto y Javier jugaba a la consola. «Elena, la familia es lo que construyes, no lo que te dan», me dijo entonces, pasándome un sobre con el dinero que cambiaría mi vida. Lo había invertido todo en ese edificio, un acto de fe en mí misma. Y ahora, ellos lo habían intentado robar. Decidí no despertarlos aún. En cambio, subí a mi habitación, un cuchitril con una cama individual y postes descoloridos de Goya, y saqué la carpeta oculta bajo el colchón. Fotos del edificio renovado, balcones con geranios rojos,
Salones con techos altos y vistas a la Gran Vía. Ingresos mensuales, 15.000 euros limpios. Suficiente para comprar un piso propio. Pero yo no quería escapar. Quería que sangraran. El día transcurrió en una calma tensa. Carmen se levantó al mediodía, con resaca y mal humor, y me encontró en la mesa, revisando papeles. ¿Qué haces aquí? Pensé que habías huido como la cobarde que eres. Su voz era un látigo, pero yo no mordí el anzuelo. Vine a recoger mis cosas. Madre. Me voy para siempre. Ella resopló, sirviéndose un vaso de agua. Bien. Javier y yo estaremos mejor sin ti. Ese lío con el edificio. Él lo arreglará. Tú solo causas problemas. Ahí estaba la negación. El cinismo que la definía. Javier apareció poco después, con ojeras y una sonrisa forzada. Hermana, anoche me pasé. Pero en serio, ese inversor pagará bien. Te daré tu parte. Mentiroso. Sabía que no había inversor, solo deudas con usureros del barrio que lo apalearían si no pagaba. Le devolví la mirada, fría como el garaje de anoche. No hay mi parte, Javier. Ese edificio es mío. Y tú has cometido un delito. Se rió, una carcajada hueca. Tú, dueña, ¿con qué dinero? Vendiendo tus sueños rotos. Carmen intervino, poniéndose de su lado como siempre. Basta, Elena. Vete y no vuelvas. Esta familia no te necesita. Esas palabras fueron el catalizador. Salí sin decir más, pero no sin dejar una nota en la mesa. Disfruten su última Nochebuena en esta casa. Mañana, todo cambia. Marcos me esperaba en su oficina en Sol, un despacho minimalista con vistas a la Puerta del Sol. Era un hombre de unos 40, con gafas de montura fina y una ética de hierro forjada en años de divorcios millonarios. Elena, esto es serio. La falsificación es delito grave. Javier podría ir a prisión. ¿Quieres proceder? Asentí, aunque un nudo en el estómago me traicionaba. Sí. Pero no solo eso. Quiero desalojarlos del piso. Es parte del edificio que compré hace 2 años. El contrato de alquiler está a nombre de la familia, pero el propietario soy yo. Sus cejas se arquearon. Astuta. No lo sabía. Le expliqué todo, cómo había comprado el bloque entero, incluyendo nuestro piso, para protegerlo de las deudas de Javier. Era mi red de seguridad, mi venganza silenciosa planeada desde el principio. Marcos sonrió por primera vez. Eres más dura de lo que pareces. Prepararé los papeles. Pero ten cuidado, la familia es un campo minado. Regresé a Usera al atardecer, el sol hundiéndose como una moneda roja detrás de los bloques de hormigón. El barrio bullía, niños pateando un balón en la plaza, abuelas chismorreando sobre la lotería. Entré en el piso y encontré a Carmen y Javier discutiendo en voz baja. Si Elena se entera, estamos jodidos, murmuraba él. Ella lo calló, no se enterará. Es tonta. Me planté en la puerta, la carpeta en mano. Me he enterado de todo. El silencio fue ensordecedor. Javier palideció, Carmen se irguió, como una gallina ofendida. Sal de aquí, llama a la policía si quieres, gritó ella. Pero yo no grité. Saqué los documentos, extendiéndolos como un mazo de cartas ganadoras. El edificio de Malasaña es mío. El piso es mío. ¿Y vosotros? Vais a pagar alquiler atrasado. O salís esta noche. Javier se abalanzó, intentando arrancarme los papeles. Mientes. Eres una puta mentirosa. Lo empujé. Mi voz un susurro letal, prueba. La policía viene en 1 hora por la falsificación. Carmen se derrumbó en una silla, lágrimas surcando su rostro arrugado. ¿Por qué nos haces esto, hija? Después de todo lo que hemos pasado. Todo lo que habíamos pasado,
La rabia me cegó. Lo que habéis hecho vosotros. Años de humillaciones. De robarme lo poco que tenía. Esto es el fin. La policía llegó puntual. 2 agentes con uniformes impecables que olían a café y tabaco. Javier forcejeó, gritando insultos mientras lo esposaban. Es mi hermana, está loca. Pero los documentos eran irrefutables. Carmen sollozó, aferrándose a mi brazo. Por favor, Elena. Somos familia. La aparté, el corazón latiendo como un tambor de guerra. La familia muere esta noche. Los vi marchar, Javier al coche patrulla, Carmen a la calle con una maleta improvisada. Vecinos asomados. Murmullos como avispas. Yo cerré la puerta, sola en el piso que ahora era verdaderamente mío. Pero la victoria sabía a cenizas. En la quietud, un sollozo me traicionó. ¿Era esto lo que quería? El teléfono sonó, Marcos. Hecho. Mañana. Firma el desalojo formal. Colgué y me senté en el suelo, rodeada de envoltorios navideños arrugados. La venganza había empezado, pero el precio. Oh, el precio apenas se revelaba. Los días siguientes fueron un torbellino de papeles y sombras alargadas. Madrid en invierno es una amante cruel, niebla que envuelve las plazas como un sudario. Vientos que ululan entre los rascacielos de Castellana como lamentos de almas perdidas. Yo me instalé en uno de los apartamentos del edificio de Malasaña. Un ático con vistas a la plaza del 2 de Mayo, donde los grafitis en las paredes contaban historias de rebelión que resonaban con la mía. Era un espacio luminoso, con suelos de madera restaurada y una chimenea que crepitaba como un corazón latiendo. Pero cada noche, el silencio me asfixiaba. Javier fue arrestado esa misma semana. La falsificación lo llevó directo a la cárcel de Soto del Real, un agujero negro de hormigón donde los sueños se pudren como fruta madura. Leí el artículo en El País, hermano falsifica documentos para estafar edificio en Malasaña. Mi nombre aparecía como víctima, una ironía que me hizo reír hasta las lágrimas. Carmen, liberada de la ignominia inmediata, se refugió en casa de una tía en Vallecas, un piso atestado de iconos religiosos y olores a sopa de ajo. Me llamó una vez. Su voz un hilo quebrado, Elena. Por Dios, sácale de allí. Es tu hermano. ¿Hermano? Repetí, el teléfono temblando en mi mano. El que me arrastró al garaje, el que intentó robarme todo. Silencio al otro lado, roto solo por sus sollozos. Hemos sido duras, lo sé. Pero la sangre. Colgué antes de que las palabras me ablandaran. La sangre. Esa era la excusa que siempre usaban, como si el lazo biológico excusara años de veneno. Entró en escena Lucía, mi personaje intermedio en esta tragedia griega. Lucía era mi mejor amiga desde la adolescencia. Una psicóloga de 35 años con ojos verdes que perforaban el alma y un apartamento en Chueca lleno de libros de Freud y velas aromáticas. Nos conocimos en el instituto, cuando yo era la chica callada que dibujaba planos de edificios en los márgenes de los cuadernos. Y ella la rebelde que desafiaba a los profesores con preguntas sobre el subconsciente. Elena, esto no es venganza, me dijo una tarde, mientras tomábamos vermú en una terraza de la Latina, el sol filtrándose a través de las hojas de los plátanos. Es autodestrucción disfrazada. ¿Qué ganas con verlos sufrir? Le conté todo, el garaje, los documentos, el vacío que me carcomía ahora. Ella escuchó, asintiendo con esa calma profesional que me irritaba y consolaba a partes iguales. Tu madre y Javier te han moldeado como arcilla, pero tú eres la que empuña el martillo ahora. Pregúntate, ¿esto te libera o te encadena más? Sus palabras se clavaron como espinas. Lucía era el espejo que no quería mirar, la que recordaba la Elena de antes, la que reía en las fiestas de San Isidro,
No esta versión endurecida por el rencor. Pero no podía parar. La maquinaria estaba en marcha. Firmé los desalojos formales en la notaría de la calle Preciados. Un edificio barroco donde el eco de mis tacones sonaba como un requiem. El juez, un hombre canoso con bigote anticuado, selló los papeles con un gesto de indiferencia. Señora Ruiz, esto es legal, pero la familia. Duele. Asentí, mordiéndome el labio. Duele. Sí, dolía como un cuchillo oxidado en las entrañas. Carmen se presentó un mes después, en plena Reyes Magos. Madrid estaba engalanada con carrozas y dulces. Niños gritando por juguetes mientras yo caminaba por Gran Vía con una carpeta bajo el brazo. Ella me esperaba en la puerta del edificio, envuelta en un abrigo raído, el rostro demacrado como una máscara de carnaval olvidada. Elena, hija mía. Déjame entrar. Solo quiero hablar. La dejé pasar. No por piedad, sino por curiosidad malsana. Subimos al ático en el ascensor chirriante, el aire cargado de su perfume barato y mi silencio. En el salón, con vistas a las luces de la ciudad, se sentó en el sofá de cuero, retorciendo las manos. Javier. Está mal. La cárcel lo está matando. Y yo. No tengo nada. Tú lo tienes todo ahora. Saqué una botella de Rioja de la nevera, sirviéndonos 2 copas. Cuéntame, madre. ¿Por qué? Porque siempre me odiaste. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de arrepentimiento genuino, era el llanto de quien pierde un juego. No te odio. Nunca. Pero tú eras como tu padre. Fuerte, independiente. Él me dejó con deudas, con 2 hijos que criar. Y tú, siempre con tus libros y tus planes, me recordabas mi fracaso. Revelación parcial, pero insuficiente. Y por eso me humillasteis. Por eso intentasteis robarme. Ella negó con la cabeza. Javier lo hizo solo. Yo. Solo quería que la familia sobreviviera. Mentira. Lo sabía por los mensajes que Marcos había interceptado, conversaciones donde ella urdía el plan, animándolo a usar mi nombre. Mientes, dije. Mi voz un filo. Pero no importa. Mañana. Firma el desalojo o te denuncio por complicidad. Se levantó, tambaleante. Eres un monstruo, Elena. Igual que yo. La puerta se cerró tras ella con un golpe seco. Esa noche, soñé con el garaje frío eterno, pero ahora yo sostenía la llave, y ellos golpeaban desde fuera, suplicando. Lucía me llamó al día siguiente. He hablado con Javier en la prisión. Admite todo, pero dice que hay algo que no sabes. Sobre tu padre. Mi pulso se aceleró. ¿Qué? Ven a mi consulta. Esto cambia todo. El corazón me latía con fuerza mientras cruzaba el Manzanares hacia su oficina en Legazpi. ¿Qué secreto podía alterar mi venganza? Lucía me recibió con un abrazo. Su aroma a lavanda calmando el torbellino. Siéntate. Javier me lo contó en confidencia, pero creo que debes saberlo antes de ir más lejos. Respiré hondo. Dime. Lucía encendió una lámpara de lava. Esas bolitas naranjas que suben y bajan como emociones reprimidas. Y se sentó frente a mí en su sillón de cuero desgastado. La consulta era un santuario de confesiones, paredes pintadas de azul suave, un diván cubierto de cojines y estanterías repletas de volúmenes sobre tromes familiares. Elena, esto no es fácil. Javier dice que tu padre no era tu padre biológico. El mundo se inclinó. ¿Qué? Las palabras flotaron, irreales, como humo de un cigarro apagado. Lucía prosiguió, su voz un puente sobre el abismo. Tu madre tuvo una aventura hace 30 años, con un socio de tu padre en la construcción. Él murió joven, accidente laboral. Carmen lo mantuvo en secreto.
Pero Javier lo descubrió hace años, husmeando en cartas viejas. Por eso te trataban así. Eras el recordatorio viviente de su traición. Traición. La palabra rebotaba en mi cráneo como una bala perdida. No era hija de mi padre del hombre que me había enseñado a soldar tuberías y soñar con skylines. Era fruto de un error, de una pasión culpable. ¿Por qué no me lo dijeron? Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, saladas como el mar de Levante. Lucía extendió una mano. Miedo. Vergüenza. Y Javier lo usó para justificar su resentimiento. Te veía como la intrusa. Me levanté, tambaleante. El suelo de parqué ondulando bajo mis pies. Esto lo cambia todo. No lo cambiaba. Lo magnificaba. Mi venganza. Antes un río. Ahora era un tsunami. Salí a la calle. El tráfico de la M30 rugiendo como una bestia. Llamé a Marcos, acelera todo. Quiero que Carmen firme hoy. Él dudó. Elena, ¿estás bien? Suenas rota. Justo por eso, respondí. Y colgué. Carmen se presentó esa tarde en el edificio, escoltada por un alguacil que olía a colonia barata. Su rostro era un mapa de derrota, ojos hinchados, labios agrietados. Firmó los papeles en la mesa del vestíbulo, su pluma temblando como una hoja en tormenta. No tengo a dónde ir, murmuró. Vallecas es temporal. La miré, buscando en ella a la mujer que me había parido, no al monstruo que me había forjado. Encuentra un albergue. O un trabajo. Como yo lo hice. El alguacil la sacó, sus protestas desvaneciéndose en el ascensor. Esa noche, sola en el ático, abrí una botella de brandy y revisé las cartas de mi padre, las que Lucía mencionó. Estaban en una caja fuerte que él me había dejado, escondida en el piso. Mi querida Elena, decía una, garabateada con su letra torcida. Silis esto. Sé que Carmen te ha herido. Pero recuerda, la sangre no define. Yo te elegí como hija. El edificio es tuyo. Protégelo como protegí tu espíritu. Lágrimas empañaron la tinta. Él lo sabía. Todo el tiempo. Lo sabía y me amó de todos modos. La prensa se ensañó. Artículos en ABC y El Mundo. Hija deshereda a familia en escándalo inmobiliario. Chismes en redes, la bruja de Malasaña expulsa a su madre en Navidad. Ignoré las llamadas de periodistas, pero el peso social me aplastaba. Amigos lejanos me bloquearon, vecinos susurraban al verme en la plaza. Madrid, esa chismosa eterna, me convertía en villana de su telenovela colectiva. Javier salió en libertad condicional 2 meses después. Un sol de abril que derretía las nieves pero no mi hielo interior. Me encontró en un café de la calle Fuencarral, esperándome con una carpeta de papeles legales, su intento de contragolpe. Elena, hermanastra, dijo, su voz un ronroneo venenoso. Se sentó sin invitación, pidiendo un cortado. Sé la verdad ahora. Papá no era tuyo. Por eso él te dejó todo. Para jodernos. Lo miré. Su rostro marcado por la cárcel, cicatrices frescas en los nudillos, ojos hundidos. Tú lo usaste para robarme. Contento. Se inclinó, bajando la voz. Podemos arreglarlo. Firma una parte del edificio para mí, y guardo el secreto. O lo suelto a la prensa. Imagina los titulares, hija bastarda vengativa. Amenaza. Pura y simple. Pero yo había aprendido a jugar sucio. Hazlo, dije, sonriendo. Verás cómo te hundo más. Tengo pruebas de tus deudas con los rusos. Prisión perpetua, Javier. Se levantó, derribando la silla. Eres peor que ella. Salió, y yo pedí otro brandy. El twist me había golpeado, pero no me derribaría.
Lucía me advirtió esa noche, en su apartamento. Esto es el clímax, Elena. Si sigues, no hay vuelta atrás. Cenamos paella, su mano en la mía, un ancla en la tormenta. Te quiero, murmuró, y por primera vez en meses, sentí calidez. Pero el odio era adictivo, un vicio que me impulsaba hacia el abismo. El clímax llegó en junio, en un juzgado de la calle San Bernardo. Carmen demandó por abandono filial, un último coletazo desesperado. La sala era un horno de madera pulida y murmullos. El juez un vejestorio con toga que parecía salida de un cuadro de Velázquez. Testigos, Lucía por mí. Un primo lejano por ella. Elena nos destruyó, sollozó Carmen desde el estrado, su voz amplificada como un eco en catedral. Por un edificio. Por orgullo. Me tocó hablar. Subí, el corazón martilleando. No por orgullo, señora juez. Por supervivencia. Conté todo, el garaje, las humillaciones, la falsificación. Y luego, el secreto, no soy su hija biológica. Lo supieron y me usaron como punching bag. El tribunal jadeó. Carmen se desmoronó, negándolo todo. Pero las cartas de mi padre, presentadas como evidencia, sellaron su destino. El juez falló a mi favor. Desalojo confirmado. No hay lazos que justifiquen indulgencia. Carmen gritó. Javier presente en la galería, maldijo. Salí al sol de Madrid, libre pero encadenada por la victoria pírrica. El verano de 2025 llegó como un horno abierto. El calor madrileño convirtiendo las aceras en placas calientes y los bares en oasis de cerveza fría. Yo prosperaba en la superficie, el edificio de Malasaña bullía de inquilinos artistas yanquis, parejas francesas con acentos melosos. Los ingresos fluyendo como el Tajo en crecida. Contraté a una empresa de limpieza para el piso de Usera. Lo reformé en una Airbnb de lujo y lo alquilé a desconocidos. Cada check-in era un clavo en el ataúd de mi pasado. Pero por dentro, el vacío crecía. Lucía y yo nos veíamos a escondidas, cenas en su terraza con vistas al retiro, donde los patos nadaban indiferentes a mis tormentos. Estás viviendo a medias, me decía, su dedo trazando patrones en mi espalda desnuda. Hacíamos el amor con urgencia, como si el placer pudiera llenar los huecos. Pero al amanecer, el fantasma de Carmen merodeaba. Una noche, después de un orgasmo que me dejó temblando, confesé, la odio, pero la echo de menos. ¿Cómo es posible? Es humano, respondió ella, encendiendo un cigarrillo mentolado. El trauma no se borra con firmas legales. Javier sale en septiembre. Prepárate. Asentí. Pero el pánico se instaló como un inquilino no deseado. ¿Qué haría él? Venganza callejera. Con sus amigos matones, Carmen reapareció en agosto. Un email patético desde una cuenta gratuita, hija. Estoy enferma. Cáncer de pulmón. Como tu padre. Solo quiero verte una vez. Mi estómago se revolvió. ¿Verdad o truco? Llamé a Lucía, ve. Pero con límites. Fuimos juntas a un hospital en La Paz. Pasillos esterilizados oliendo a desinfectante y desesperación. Carmen yacía en una cama, tubo serpenteando por sus brazos, el cabello gris ralo como niebla. Elena, croó al verme, extendiendo una mano huesuda. Lucía se quedó atrás, vigilante. Me acerqué, pero no toqué su piel. Madre. Sus ojos, nublados por el dolor, buscaron los míos. Lo siento. Todo. La aventura. Fue un error. Tu padre lo supo y me perdonó, pero yo no pude perdonarme. Por eso te castigué a ti. Confesión. Cruda, tardía. Lágrimas mías, no suyas. Y Javier. Ella tosió, un sonido húmedo y roto. Él. Guarda rencor porque es mío de verdad. Tú eras la prueba de mi debilidad. Salí de allí destrozada.
Lucía sosteniéndome en el parking. Hiciste bien, murmuró. Pero el H símbolo 1E1 y H símbolo 1E Roya había acelerado su enfermedad con mi venganza. No. El cáncer no obedece a desalojos. Aún así, el peso era insoportable. Javier salió en septiembre. Un otoño que pintaba las hojas de Gran Vía en tonos ocres. Me esperó en la puerta del edificio, flanqueado por dos tipos con pinta de extras de una película de Almodóvar. Chaquetas de cuero, tatuajes asomando. Hermana, dijo. Su sonrisa un tajo. Hablemos de negocios. Lo invité arriba. No por estupidez, sino para acabar de una vez. Lucía insistió en venir, pero la disuadí, esto es mío. En el ático, con vistas a un Madrid crepuscular, sacó una pistola pequeña, negra, robada de la cárcel, supuse. Firma la mitad del edificio. O esto termina mal. Mi pulso se aceleró, pero no de miedo, sino de una calma letal. No blufeas bien, Javier. Él rió, pero sus ojos traicionaban el pánico. Prueba. El clímax estalló entonces, forcejeo, la pistola cayendo, puñetazos que sangraron mi labio. Lo derribé años de gimnasio pagados en secreto, y marqué a la policía. Intrusión armada. Mientras lo esposaban en el suelo, jadeante, escupió, papá te eligió porque sabía que éramos basura, pero tú eres peor. Lo llevaron de nuevo a Soto del Real, esta vez por intento de extorsión. Carmen murió una semana después, en silencio, sin reconciliación final. Su funeral fue un asunto sórdido en el cementerio de la Almudena, primos murmurando. Yo de pie bajo la lluvia. Lucía a mi lado. Enterraron su ataúd mientras Madrid lloraba conmigo. O eso quise creer. El twist final llegó en octubre. Un sobre anónimo en mi buzón. Dentro. Una carta de mi padre biológico, el amante muerto. Elena, si lees esto, es porque Carmen falló. Te dejo mi herencia, otro edificio en Lavapiés. Eres dueña de 2 imperios ahora. Y un PS, perdóname por no haber estado. Sé fuerte. 2 edificios. Doble poder. Pero el verdadero twist, Javier, desde la cárcel. Me escribió, sé dónde está el segundo. Lo quiero. La cadena continuaba. Pero ahora, con Lucía y mi nueva verdad, estaba lista para romperla. El invierno volvió, un ciclo cruel que cerraba el año como un puño. Madrid en diciembre es un carnaval de luces y melancolía. El mercado de San Miguel rebosante de ostras y cavas. Pero yo caminaba por sus pasillos como un espectro. El segundo edificio en Lavapiés pesando en mi mente como una corona de espinas. Lo visité por primera vez en noviembre. Un caserón olvidado con patios interiores llenos de bugambillas marchitas y ecos de flamenco lejano. Era mío por derecho de sangre ignorada. Un legado que, mi padre verdadero, un Kenstracter anónimo llamado Miguel, había guardado en testamento sellado. Reformarlo fue catártico, contraté a artesanos locals, pintores con manos callosas que contaban historias de la posguerra mientras blanqueaban paredes. Señora, este sitio tiene alma, me dijo uno, un viejo andaluz con acento cantarín. No lo mate con modernidades. Lo convertí en lofts para artistas emergentes, un homenaje a la Elena soñadora que había enterrado bajo capas de rencor. Ingresos dobles ahora. Suficiente para filantropía, becas para mujeres en inmobiliarias, refugios para madres solteras. Ironía, usaba el dolor de Carmen para sanar a otras. Javier apeló desde la cárcel. Un juicio en diciembre que atrajo a la prensa como moscas a la miel. Hermana bastarda reclama herencia familiar. Titularon en La Razón. El tribunal. La misma sala sofocante de San Bernardo. Bullía de flechas y murmullos. Él, esposado y con traje prestado, me miró con odio puro. Todo esto es mío por sangre verdadera, declaró, su voz amplificada por el micrófono.
Mi turno. Subí al estrado, vestida de negro como en un duelo inconcluso. Sangre no hace familia, señor juez. Acciones sí. Presenté las cartas, los testamentos, el historial de abusos documentado por Lucía en informes psicológicos. Javier no busca justicia, busca robar de nuevo. El juez, el mismo vejestorio, frunció el ceño. Señor Ruiz, su intento armado invalida cualquier reclamo moral. Caso desestimado. Javier rugió, forcejeando con los guardias. Maldita seas, Elena, te arrepentirás. Pero mientras lo arrastraban, vi en sus ojos no solo rabia, sino un destello de envidia, admiración rota. Salí al frío de la calle. Lucía esperándome con un abrazo. Su acabó, susurró. ¿Verdad? No del todo. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E llegó en Nochebuena, un año exacto después del garaje. Organicé una cena pequeña en el ático de Malasaña. Lucía, Marcos, unos inquilinos nuevos, una pintora catalana y su novia. Luces tenues, villancicos suaves de fondo, un jamón cortado con precisión quirúrgica. Brindamos por nuevos comienzos, pero mi mente vagaba al pasado, el clic de la puerta, las risas ajenas. Lucía notó mi silencio. Háblame. En la terraza, bajo un cielo estrellado salpicado de copos tímidos, lo solté todo. Los destruí, y parte de mí se destruyó con ellos. ¿Fue justa, o solo cruel? Ella me besó, labios fríos contra los míos. Justa. Cruel. Humana. Pero ahora, elige, venganza eterna o paz. Elegí paz. O lo intenté. Vendí el piso de Usera. Doné parte de los ingresos a un centro oncológico en memoria de Carmen, no por perdón pleno, sino por cierre. Javier cumplió 2 años más, saliendo cambiado, un hombre roto que me escribió una carta desde un programa de rehabilitación. Lo siento, Elena. Aprendí demasiado tarde. No respondí, pero la quemé en la chimenea. Cenizas volando como perdones no dichos. Madrid me acogió de nuevo, no como enemiga, sino como dueña. Caminaba por lavapiés al amanecer, el sol tiñendo los grafitis de oro, y sentía, por fin, raíces propias. Lucía y yo nos mudamos juntas al ático, planes de futuro entretejidos con cicatrices pasadas. La venganza había sido un fuego purificador, dejando cenizas fértiles. Pero en las noches quietas, cuando el viento aullaba por las chimeneas, recordaba el garaje. No con odio, sino con gratitud perversa. Me había forjado allí, en el frío. Y ahora, dueña de 2 imperios y un corazón remendado, sabía, la verdadera herencia no es ladrillo y mortero, sino la fuerza de levantarse cuando te arrojan al abismo. Fin.